¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a BTV Noticias. Buena semana, Lu. ¿Cómo estás? Muy bien, Rol. Saludo para ti y para todos en sus casas. Feliz comienzo. Vamos a brindarle ya los titulares al día de hoy. Interior concurre en la Comisión de Diputados en el marco del proyecto de ley de presupuesto, móvil en vivo. Tras la denuncia penal, el presidente del Instituto Nacional de Colonización volvió a remarcar que todos los procesos en la compra de la estancia María Dolores fueron hechos dentro de la ley. La Corte Electoral define si suspende la ciudadanía al intendente de Soriano, Guillermo Besosi. Nacional le ganó 2-1 a Plaza Colonia, mientras que Peñarol empató 2-2 ante Liverpool. Todas las novedades del deporte con Juan Pablo Tamborini. Y a esta hora la información surge desde el Parlamento Nacional. Hasta allí nos vamos y ya saludamos a Rosario Lema. ¿Cómo estás, Robo, el mediodía? Buen mediodía, ¿qué tal? Sí, porque desde hace ya aproximadamente 2 horas está compareciendo ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados el ministro del Interior, Carlos Negro, quien está acompañado de la subsecretaria y también de todos los jerarcas fundamentales de esta cartera. ¿Qué efectos? Bueno, a efectos de continuar analizando o informando respecto al presupuesto que ha sido asignado para dicha cartera. Recordemos que tiempo atrás el propio ministro Negro había dicho que no era lo que querían y que ellos, desde la cartera, se había pensado en bastante más dinero para hacer frente, bueno, a todos los planteos en materia de seguridad, así como también la incorporación de personal policial al Ministerio del Interior. Pues bien, en estos momentos hizo toda su exposición, ahora están dialogando los diferentes legisladores, quienes van a consultar al ministro y luego el ministro responderá. Todo hace prever que va a ser muy extensa esta sesión. Recordemos, por otra parte, que recién hay convocada otra delegación para comparecer ante esta comisión a las 18 horas, que es el INAU. Pero pudimos hablar más temprano con el diputado Alejandro Zavala del Frente Amplio, quien de algún modo decía que bueno, que para ellos el presupuesto que se le asignaba a esta cartera estaba bien. Hay ingreso de policías y también 500 operadores penitenciarios, ¿verdad? Son 1000 en total. Va a ser escalonado el ingreso, iremos evaluando también a medida que avance el plan de gobierno y la economía uruguaya, cuáles son las condiciones para llegar a esos 2000 que son el objetivo, siguen siendo el objetivo. Tiene que ver con las prioridades que tiene el gobierno, que están marcadas en el programa del gobierno, de las medidas priorizadas por el presidente Yamandu Orsi. Veremos cuál es el planteo de la oposición, pero en principio nosotros estamos conformes. Ahí teníamos, por un lado, el representante del oficialismo que decía que estaba conforme. Por otra parte, desde la oposición hay diferentes cuestionamientos a los recursos asignados al Ministerio del Interior y, como les decía anteriormente, lo que había dicho en primera instancia el propio ministro Negro, que no era lo que ellos querían y que pensaban en mayor cantidad de recursos. Bueno, ahora habrá que esperar qué sucede en el transcurso de las próximas horas durante la comparecencia del secretario de Estado a esta comisión, que recordemos tiene plazo hasta el próximo mes para continuar recibiendo delegaciones, recibiendo autoridades del gobierno y para luego, bueno, expresarse, elevar este proyecto al Parlamento, al plenario de diputados, que lo aprueba, de ahí se remite al Senado, que tiene 45 días más, recordemos, para su análisis, y luego se introduce modificaciones a lo que se aprueba aquí en la Cámara de Representantes. Tendrá 15 días más para analizarlo. O sea que va a ser muy larga toda esta discusión, por lo menos va a llevar unos cuantos días más todo este tema referido al presupuesto quinquenal. Bien, Rosario, muchas gracias por este contacto y por la información. Luego entonces tendremos, si es que habla con la prensa, las declaraciones del ministro, si no es en esta, en la edición central, obviamente. Avanzamos con otros temas. 4 personas fueron asesinadas este fin de semana y hay un adolescente herido de gravedad. Estos hechos de violencia ocurrieron en Malvin Norte y en la ciudad de Pando, departamento de Canelones. El primer caso tuvo lugar en el barrio Estadio de la localidad canaria. Allí, un hombre de 31 años fue asesinado a disparos. La policía llegó al lugar tras un llamado al 911. El cuerpo de la víctima
estaba dentro de una vivienda ubicada sobre la calle José Pedro Varela. El presunto autor del crimen está identificado, pero permanece prófugo. Por otro lado, en la misma ciudad, un joven de 24 años fue asesinado de un tiro en un horno de ladrillos ubicado en el barrio Talar. La víctima mantuvo una discusión con uno de sus compañeros de trabajo y en determinado momento, este último tomó una escopeta y le efectuó un disparo. El principal sospechoso fue detenido hora después en un monte ubicado a kilómetros de la escena del hecho. El otro caso tuvo lugar en el barrio Malvin Norte de Montevideo. Allí 3 personas fueron atacadas a balazos por 2 delincuentes que pasaron en moto. Como resultado, 2 hombres de 28 y 46 años murieron tras recibir varios impactos de bala. Por otro lado, un adolescente de 15 años tuvo que ser trasladado por un móvil policial y asistido por una herida de arma de fuego en el tórax. El menor de edad permanece internado y su estado es crítico. Además, este fin de semana 5 personas perdieron la vida en 3 accidentes de tránsito. 2 de los hechos sucedieron en menos de una hora en la noche de este domingo. El primer siniestro tuvo lugar en la ciudad de Melo, en el departamento de Cerro Largo. Un motociclista de 73 años fue embestido por una camioneta sobre el kilómetro 418 de la ruta 8. Según Policía Caminera, el accidente se produjo cuando la víctima buscó dar un giro en U sobre la banquina. Los otros 2 siniestros ocurrieron la noche de este domingo en Canelones, en menos de una hora de diferencia. Sobre la ruta interbalnearia, próximo al peaje de Solís, un auto gris que intentaba cruzar la ruta hacia el norte fue embestido por un automóvil rojo que iba hacia el este. Como consecuencia del impacto, los ocupantes del primer vehículo salieron despedidos y murieron en el lugar. En el otro auto viajaban 2 hombres y ambos resultaron heridos y fueron derivados a un centro de salud. El otro siniestro tuvo lugar sobre la ruta 2 en el tramo que une las ciudades de Tala y San Ramón. Allí, un vehículo despistó, volcó y se incendió. Como consecuencia, los 2 ocupantes del auto fallecieron incinerados en el lugar. Las novedades surgen ahora desde el directorio del Partido Nacional. La información la trae Roberto Riolfo. Buen mediodía. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal, compañera? Buen mediodía para ustedes también. Arranque de semana y el directorio del Partido Nacional se reúne como todos los lunes, en este caso desde las 10 de la mañana y hasta las 12:30 del mediodía. Después de esas 2 horas y media tienen una conferencia de prensa, 3 grandes temas tratados en el día de hoy. Uno, por supuesto, el proyecto quinquenal, el proyecto de presupuesto quinquenal del gobierno. Al Partido Nacional le parece bastante flaco en áreas que no se pueden atender. Hay menos presupuesto para la seguridad, que se había prometido 2.000 efectivos, en principio habría 1.000 efectivos que se agregarían a la Policía Nacional. También en materia de educación les parece bastante flaco el presupuesto y sobre todo lo que tiene que ver con la UTEC, una universidad que está haciendo mucho en el interior del país y que con este presupuesto, a entender del directorio del Partido Nacional, la UTEC se tendría que ir replegando en lugar de expandirse. Otro de los temas que estuvo aquí arriba de la mesa es el tema concreto de la seguridad. Este proyecto que lleva adelante, este plan que lleva adelante el gobierno nacional y participan todos los partidos políticos y también organizaciones sociales. Dijeron que hasta el momento en las reuniones, no solamente que el ministro Negro no ha ido, sino que en realidad ha sido en reuniones catárticas, donde se ha hablado de los problemas que está teniendo el país en temas de educación. Lo que no se ve a futuro es un plan concreto y eso es lo que reclama, habló el ex ministro Martinelli. También estuvo arriba de la mesa la alerta Amber, que fue muy nombrada por estos días, con esos 2 niños que fueron asesinados a manos de su padre allí en el departamento de Río Negro. Según había dicho el ministro, la alerta no estaba reglamentada. Según dijo el ex ministro Martinelli, ya está reglamentada en nuestro país la alerta Amber, así que habrá que investigar más sobre ese tema, a ver qué es lo que pasó y si fue aplicado o no, y si ya está reglamentada, ¿por qué entonces no fue aplicada? Otro tema que estuvo arriba de la mesa en este directorio es que se recibió un informe jurídico acerca de si Danza, el presidente de ACE, el prestador público de salud, si debe estar en el cargo o no, si puede estar en el cargo de esta institución pública y también puede seguir trabajando en el ámbito privado. Para el directorio del Partido Nacional, Danza debe decidir, debe optar qué quiere hacer, si seguir en el ámbito público o solamente en el privado, pero tiene que definir ya. Con respecto a lo que veíamos recién, el tema de Besosi, hay molestia en el Partido Nacional con la fiscal que ha tratado el tema, pero no quisieron dar ninguna declaración puntual al respecto, si hay algún plan B en caso de que se le quite la ciudadanía a Besosi y no pueda ejercer como intendente. No hay plan B, van a esperarlo entonces lo que la Corte Electoral, el dictamen que se expida, según dijeron, este mismo lunes. Veremos qué sucede. Adelante, compañeras, allí en estudios, por aquí es todo de la sede del Partido Nacional.
Muchas gracias, Ro, por la información desde allí. Nosotros ahora les indicamos que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, se refirió a las críticas de la oposición por los cambios tributarios en el proyecto de ley de presupuesto. En diálogo con El País, dijo: los invito a esforzarse un poco más intelectualmente. Cuando el presidente hizo esa afirmación, la estadística fiscal publicada, subrayo publicada, por las autoridades económicas del Uruguay, reportaban un déficit fiscal para 2025 de 2,8% del PIB. Y los analistas privados, de los cuales yo era uno, esperábamos para 2025 un déficit fiscal, en el peor de los casos, de 3,1. Va a ser 4,1. 4,1. O sea, la distancia que hay entre lo que se preveía el año pasado y este año es más de un punto de producto. O sea, estamos hablando de más de 800 millones de dólares. Entonces, imposible que yo a mi presidente diga que lo que dijo el año pasado era un error, porque cuando él estaba diciendo eso, estaba hablando de una fiscalidad que no existe. O sea, como yo usé una palabra que la voy a volver, nosotros vivíamos en un espejismo fiscal el año pasado. Y por lo tanto, esa afirmación está en ese contexto, no en el contexto de hoy. Entonces, no hay... O sea, yo creo que esta discusión plantea así, si hay un incumplimiento, me parece que tiene oportunidad de mejorar el argumento de la oposición para cuestionar lo que estamos haciendo. ¿Por qué no le preguntás al candidato a presidente que perdió las elecciones? Dígame, señor Delgado, ¿qué hubiera hecho usted con un déficit fiscal de 4,1% de producto? ¿Cuál hubiera sido su estrategia? Es una buena pregunta, si van a volver a ser gobierno. Yo creo que no hay respuesta para eso, porque la promesa era no aumentar impuestos. Yo invito a las dos a esforzarse un poco más intelectualmente, a encontrar un mejor argumento para criticar lo que estamos haciendo. Además, Odone informó que en el presupuesto se realizan cambios importantes para la captación de inversiones. Estamos potenciando la ley y lo realizado en la pasada administración, dijo el ministro de Economía y Finanzas. Estamos haciendo dos cosas importantes en materia de innovadoras, en materia de captación de inversiones y de atracción de talento. Habrás visto que estamos en la ley de presupuesto extendiendo regímenes especiales para la incorporación de mano de obra extranjera, que hoy está circunscrita a las tecnologías de la información, a otras áreas. Estamos potenciando el tax holiday. Porque esto es lo que me importa. Bueno, había algunas críticas que dicen como lo contrario, como que en realidad le quita el tax holiday. Porque no entendieron, porque no leyeron. Atracción de talentos y estos cambios de tax holiday orientados a inversión e innovación son cosas nuevas. En el margen, no estamos haciendo la revolución, porque nadie nos eligió para hacer una revolución, nadie nos pidió que nosotros dinamitáramos lo que había, arrancáramos de nuevo, como eventualmente pasó ahí enfrente, que a veces contamina, porque a veces la gente dice, porque es una motosierra, pero claro, pero muchachos, es que en la campaña nadie habló de eso, porque el Uruguay funciona bien, la gente no cree que este es un país lleno de gente insensata, y que hay que terminar con todo. Afortunadamente, los uruguayos no entendemos eso, por tanto, el mandato que tiene mi gobierno, y creo que hubiera tenido el que hubiera ganado la oposición, no es el dinamitar todo. Manifestaciones pro-Palestina obligaron a cancelar la Vuelta Ciclista de España varios kilómetros antes de la final. Compartimos a continuación esta y otras noticias del ámbito internacional. El ministro de Exteriores israelí Gideon Saar redobló sus críticas al gobierno español tras el éxito del boicot a la Vuelta Ciclista en España, con manifestaciones pro-palestinas en contra de la participación del equipo israelí Premier Tech en al menos 8 comunidades autónomas. En tanto, unos 100.000 manifestantes repartidos este domingo por el centro de Madrid bloqueó al pelotón en su entrada a la capital cuando restaban 57 kilómetros, de tal forma que el danés Jonas Vingegaard no pudo recoger su premio. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo: rechazamos la violencia, pero también tenemos un total respeto y una profunda admiración por una ciudadanía que defiende los derechos humanos y sus ideas de manera pacífica. Consideró que las organizaciones deportivas deben plantearse que Israel participe en eventos internacionales porque, dijo, se expulsó a Rusia y no a Israel. Qatar reúne a más de 50 países árabes
árabes e islámicos para trazar una respuesta diplomática común al ataque israelí en Doha. El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Yassin Al Thani, acusó a Israel de terrorismo de Estado por el atentado que mató a 6 personas, mientras los líderes árabes celebran la cumbre de emergencia. El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, advirtió a Guyana y a Trinidad Tobago que si llegaran a prestar sus territorios a Estados Unidos para atacar a Venezuela, recibirán una importante respuesta. Rumania, país miembro de la OTAN y de la Unión Europea, denunció la presencia de un dron ruso en su espacio aéreo durante un ataque en Ucrania y alertó que las acciones de Moscú suponen un nuevo desafío para seguridad en el Mar Negro. Rumania comparte 650 kilómetros de frontera con Ucrania. La Unión Europea, en tanto, consideró una amenaza a la seguridad regional. La incursión en Rumania se produce días después de que Polonia denunciara la entrada en su territorio de 19 aparatos rusos no tripulados que fueron derribados con ayuda de la OTAN. La nueva primera ministra nepalí, Sushila Karki, quiere actuar según el pensamiento de la generación Z y eliminar la corrupción. Prometió escuchar las demandas de los manifestantes para poner fin a la corrupción después de unas protestas que dejaron más de 70 muertos.